Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a ver hoy es equipos de fluoroscopía. Los equipos de fluoroscopía son los métodos que ustedes van a utilizar para hacer lo que se llama estudios radiológicos en movimiento a través de un aparato que se le llama fluoroscopio. El fluoroscopio es un equipo de rayos X que a la vez de ser un equipo de rayos X tiene una cámara que capta y permite ver el movimiento de las estructuras en evaluación. Este equipo de fluoroscopía ha permitido durante muchos años, desde su advenimiento, la exploración de las estructuras que tienen movimiento, como ser el aparato gastrointestinal, las vías urinarias y el aparato reproductor. También la fluoroscopía se utiliza en estudios de intervencionismo. Cuando estemos en ese módulo lo vamos a explicar un poquito más. Más sin embargo, hay muchos estudios de intervencionismo que no se realizan a través de un equipo fluoroscópico. ¿Por qué? Porque los tiempos de un estudio de fluoroscopía son tiempos más prolongados en su mayoría, involucran radiación un poco más potente, más continua, y se utilizan para ellos equipos de hemodinamia. Si bien es cierto, es un equipo de fluoroscopía, podríamos decirlo, pero un equipo mucho más avanzado, con programas especiales para dichos estudios. ¿Qué es en sí la fluoroscopía? La fluoroscopía es la capacidad de utilizar los rayos X para ver el movimiento de fluidos internos, estructuras y sus paredes a través de la utilización de medios de contraste, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Se necesita un operador que controle la activación del tubo, el posicionamiento y el movimiento del paciente. A su vez, estas máquinas de fluoroscopía tienen movimiento propio. Normalmente se utilizan palanquitas especiales que permiten el movimiento del equipo durante la realización del estudio. Normalmente cuando se utilizan hoy por hoy, los equipos de fluoroscopía tienen tiempo o regulación de tiempo para controlar la cantidad de radiación. La mayoría en su actualidad lo tiene. En la antigüedad esto no lo tenía y no permitía un control adecuado de la cantidad de radiación recibida por el paciente o recibida por el tecnólogo o radiólogo que lo hacía. Los primeros fluoroscopios daban una imagen oscura a través de una pantalla fluorescente. Hoy por hoy lo hacen a través de un detector de imágenes que lo transforma en una visualización en una pantalla. Ya lo vamos a ver en un rato. En esos equipos anteriores, la cantidad de radiación era mucho mayor y la exposición a la misma era superior. Hoy los equipos modernos, como tienen un intensificador de imágenes, o sea, es un aparato que recibe la radiación y la transmite a través de una pantalla de televisión o un monitor, en donde ustedes pueden ver a distancia el movimiento de las estructuras sin necesidad de irradiarse. Normalmente los equipos de fluoroscopía actual tienen dos monitores. Un monitor que está a la par de la persona que realiza el estudio y otro monitor a distancia que normalmente está donde hay una estación, y en esa estación normalmente está el tecnólogo que puede desde esa distancia realizar los movimientos que requiera un segundo tecnólogo o el radiólogo que esté haciendo el estudio. En la fluoroscopía, los rayos X atraviesan al paciente
¿verdad? En forma continua, no es como tomar una radiografía de tórax, que en 30 segundos se disparó el rayo, desapareció y terminó ahí. La fluoroscopía es radiación continua, por lo tanto, la cantidad de radiación absorbida por el paciente y dispersa por el mismo son mayores. Eso implica que el paciente recibe radiación alta igual que el tecnólogo o radiólogo que está haciendo el estudio. Anteriormente se utilizaba al chasis que ustedes tienen abajo y se tomaban las placas radiográficas aún viendo la imagen. Pero actualmente los equipos trabajan con sistema digital y las imágenes se van guardando de forma digital y se graban como un archivo de movimiento, un archivo MOV o un archivo MP4, dependiendo del equipo. El objetivo es que ustedes pueden grabar en un disco el estudio completo con todo ese movimiento e imprimir imágenes de dicho estudio, las más importantes. Entonces, eso es lo que les permite hoy por hoy, con los equipos de fluoroscopía más avanzados, poder realizar estudios mucho más rápidos, disminuir la exposición de radiación, porque el que está haciendo el estudio puede ver si en ese momento debe irradiar o no, o parar. Y eso ayuda a disminuir esa intensidad de radiación. Este es un esquema de cómo eran los equipos anteriores. Aquí tenemos el tubo de rayos X, ¿verdad? Este tubo era un tubo especial con mayor tiempo de exposición. Aquí está el paciente, atraviesa la radiación y esta era la pantalla, ¿verdad? La que permitía poder ver las estructuras que estaban siendo irradiadas, pero la radiación dispersa era mayor y el médico o el radiotecnólogo que estaba enfrente del paciente recibía una gran cantidad de radiación. Normalmente este médico o radiotecnólogo debía estar cubierto con gafas, guantes, delantales, etc. Pero aún así exponía ciertas áreas que podían estar predisponentes a cambiar, a hacer un efecto estocástico. Si ustedes se acuerdan, existen efecto determinístico y efecto estocástico. El efecto determinístico depende de la cantidad de radiación. Significa que una alta radiación va a provocar un efecto rápido en la persona expuesta. Un efecto determinístico puede ser una quemadura en la piel por radiación alta. Un efecto estocástico es la absorción de esa radiación sin un efecto inminente, sino que un efecto tardío que puede ser de varios años hasta nunca tener un efecto en la persona, pero sí en sus descendientes. Ese efecto estocástico puede ser un efecto carcinogénico, o sea, la producción de un cáncer en la persona, o cariocinético en cadena del ADN que se transmite a la siguiente generación, y la siguiente generación puede presentar una anomalía congénita o una lesión cancerígena preexistente a través del ADN, que eso se llama mutación. Entonces, en los equipos de fluoroscopía antiguos se producían estos problemas. Estos equipos de fluoroscopía antiguos se le llamaba fluoroscopía directa. Hoy por hoy debería estar prohibido realizar estudios con fluoroscopía directa. Es más, la mayoría de hospitales no deben de tener una fluoroscopía directa, y es así que en la actualidad yo no he visto equipos de este tipo de equipos en los hospitales. Ustedes rotarán por el hospital escuela, por la universidad, por el seguro social, pero ya no existen estos equipos. ¿Por qué? Porque se logró comprobar el exceso de cantidad de radiación. La fluoroscopía directa, pues,
generaba en la mayoría de pacientes dosis tan altas que en muchos de ellos había manifestaciones clínicas tardías. Y aquí tenemos un equipo de fluoroscopía directa. Si ustedes se fijan, aquí está el paciente, el tubo de rayos X está abajo, y aquí está la pantalla fluorescente en donde este médico y su asistente están viendo un estudio Doctor, fluoroscópico. ¿Perdón? en este caso, digamos, de la fluoroscopía directa, digamos, podría haber efecto determinístico, digamos, que podrían haber quemaduras en el cuerpo o que se ponga roja la piel. Muy rara vez debería ser porque ahí hubo abuso de tiempo. Y abuso de tiempo es que el que está haciendo el estudio no midió su tiempo. Debería de medir su tiempo. Actualmente, todos los equipos de fluoroscopía ya traen un cronómetro incorporado y el tubo se apaga automáticamente a los 5 minutos de estar en radiación continua. Uno para proteger el tubo y otro para disminuir la cantidad de radiación. El problema es que usted puede apretar la palanca una vez la palanquita y se vuelve a encender el tubo. Entonces, si la persona no es precavida y solo aprieta y vuelve a encender, esa cantidad de radiación va a ser alta. Por eso se requiere que la persona que esté haciendo el estudio sepa lo que está haciendo. En primer lugar, que proteja a su paciente y en segundo lugar, que se proteja a él. Porque si abusa de la radiación, definitivamente va a tener un efecto. Rara vez vamos a ver un efecto determinístico. La mayoría que vemos son estocásticos. Se manifiestan tardíamente, por ejemplo. Hemos tenido casos, no voy a decir nombres ni lugares, pero hemos tenido casos de radiotecnólogos que han tenido cáncer de pulmón, ya como 2, cáncer de pulmón secundario a radiación, cáncer de mama, cáncer gastrointestinal, tenemos especialistas con cáncer hepático, tenemos a radiotecnólogos con anemia plástica, y todo el factor en todos ellos fue elevada dosis de radiación por, ¿cómo dijirles la palabra sin ser tan negativo o acusador? Por falta de conciencia, voy a decir. Porque muchos de ellos no usaban equipos de protección, no usaban delantal, no usaban collarín, no usaban anteojos. Entonces todo eso provocó un efecto estocástico en ellos muchos años después de elaborar. La mayoría de ellos, por no decir casi todos, ya murieron secundario a estos efectos. Entonces, por eso hay que tener cuidado y saber lo que están haciendo, sobre todo con fluoroscopía. Como les digo, este tipo de equipos ya no existen, o por lo menos no deberían de existir. No sé si habrá técnicas que lo tengan, si lo tengan, están violando los reglamentos actuales de la radiología actual. Estos son los fluoroscopios modernos. Está el tubo de rayos X, está el paciente, la radiación que atraviesa el paciente llega a un intensificador de imágenes. Este intensificador de imágenes captura la radiación, la transforma, la convierte a una matriz. Esta matriz es una matriz en blanco y negro. Esta matriz, a través de la computadora, que es en blanco y negro, lo transforma a una escala de grises. Esta escala de grises se transforma en una imagen visible en un monitor de TV o un monitor de computadora con movimiento a la vez. Todo es a través de este equipo que pasa por un proceso de computación que le permite dar el brillo, la intensidad
pero que siempre debe ser controlado por una persona que le va a saber darle el kilovoltaje y el miliamperaje para que la imagen que se mire a través del monitor sea una imagen de calidad. Si una imagen con mucho kilovoltaje, igual como en rayos X, va a ser una imagen muy oscura. Si es una imagen con mucho miliamperaje, va a ser una imagen muy blanca. Y hay un principio que entender cuando usamos medios de contraste. Por ejemplo, las estructuras huecas que contienen gas, el gas no distribuye bien la radiación. Por lo tanto, la cantidad de radiación que vamos a utilizar en un paciente sin un medio de contraste, solo con gas, que también el gas es un medio de contraste, mañana lo vamos a ver, pero es un medio de contraste que no captura radiación, entonces se necesita menos kilovoltaje. Pero cuando ya se administra un medio de contraste que es diferente al gas, se tiene que aumentar el kilovoltaje para ver una imagen de mejor calidad. Ese principio lo tienen que tener en la mente. Mañana vamos a hablar de medios de contraste y vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Entonces, estos equipos de fluoroscopía tienen la capacidad de poder hacer eso, pero no lo hacen solo. Lo hacen a través de las indicaciones de una persona experta, que en este caso se llama radiotecnólogo. O sea, la tecnología puede estar muy avanzada, todo lo que ustedes quieran, pero si no está una persona que sabe manejar el equipo, de nada sirve. Aquí tenemos un ejemplo de un equipo de fluoroscopía. Miren, aquí está una pantalla de monitor. Aquí, esto que están aquí son bandas de protección. Aquí está el tubo de rayos X y aquí está el intensificador de imágenes aquí abajo. Estas son bandas plomadas que sirven para proteger a la persona que está haciendo el estudio de la radiación. Lamentablemente hay varios técnicos que quitan todo esto porque les estorba según ellos. Sobre todo los mayores, no voy a decir viejos, sino que los mayores o los más antiguos muchas veces eliminan estas piezas que no deberían de serlo porque se exponen mucho. Además de aquí que manualmente estos equipos permiten que usted ponga su mano y pueda mover ese tubo con facilidad hacia arriba, hacia abajo, hacia su parte superior, hacia parte inferior. También en la parte de atrás, donde hay una estación, puede estar otro tecnólogo que tiene otro monitor parecido a esto, viendo esta misma imagen y puede controlar todas las funciones que hace este equipo. Entonces hay dos personas que pueden controlar, la que está aquí y la que está allá. Eso dependerá si el estudio lo van a hacer con equipo, o sea, un radiólogo aquí, un tecnólogo allá, o dos tecnólogos. Eso lo determinan cuando van a hacer el estudio y la institución donde están trabajando. La mayoría de veces en las instituciones están dos para estos equipos, porque se necesita el apoyo de dos personas, en la mayoría de los casos. Aquí tenemos otro equipo. Aquí solo es una demostración de cómo pueden manejar el equipo y el tubo. El intensificador está abajo, el tubo está aquí arriba. Pero si ustedes se fijan aquí, este no está protegido. ¿Verdad? Este solo es un diagrama porque debería tener un chaleco plomado, un collarín y anteojos. Solo es para especificar que la fluoroscopía nos da beneficios porque nos permite ver las estructuras en movimiento y ese movimiento nos determina enfermedades o no. Aquí tenemos que hay diferentes tipos de equipos de fluoroscopía. Aquí tenemos uno. Si ustedes se fijan, se mira mucho más compacto, como que más sencillo. Y hay de los más sencillos hasta los más aparatosos. Lo importante es que el equipo pueda ser efectivo. Por ejemplo, los equipos de origen japonés tienden a ser un poco más compactos y más pequeños.
ellos lo hacen para mayor facilidad y está bueno. Hay otros equipos como los italianos tienen a ser un poquito más voluminosos. Hay otros equipos como GE que son intermedios. Hay otros Siemens que también son parecidos como este que están viendo ustedes aquí. Entonces, los equipos pueden variar. Lo importante es que tengan la funcionalidad para hacer el estudio. También existen equipos de fluoroscopía que se llaman equipos de fluoroscopía portátiles. Esos son los que se utilizan en las salas de operaciones o en salas de manejo intermedio. Ustedes los han de conocer, los han de haber escuchado, que se llaman arcos en C. Pero en realidad son un equipo de fluoroscopía, pero no tan completo como lo que son los estacionarios. Aquí tenemos un arco en C, que es un equipo móvil. Aquí tenemos el tubo y aquí tenemos intensificador de imágenes. El tubo puede estar arriba, puede estar abajo. En este caso, en los arcos en C, se puede movilizar. Yo puedo poner esta parte acá abajo y esta otra acá arriba. Yo lo movilizo a la forma que yo quiera y como yo quiera, dependiendo del estudio que sea. Hasta lo puedo poner transverso, eso varía. Lo importante es que este equipo tiene un monitor que me permite ver la estructura que yo quiero evaluar. Hay de diferentes tamaños, diferentes marcas, diferentes formas. Lo importante es que tengan la capacidad de poderme permitir que yo pueda introducir a una persona dentro del mismo para hacer el estudio. Hay estas dimensiones, uno mide estas dimensiones para ver si este arco es en C va a servir para una sala de operaciones, dependiendo de su arquitectura. Por eso es que aquí están midiendo esta A, que es la altura, y esta B, que es la profundidad. Estos equipos, entre más profundos sean, tienen que tener una base más ancha. ¿Para qué? Para que no se caiga. Entonces, con eso estamos viendo distancia, profundidad y contrabalanceo. El contrabalanceo es que tiene que ser más grande para soportar el peso del tubo y el intensificador de imágenes. Aquí tenemos otro. Aquí estamos viendo cómo está haciendo el contrabalance, el movimiento. Yo lo puedo hacer hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del estudio que esté haciendo. También lo puedo mover hacia más arriba o invertirlo o lateralizarlo. Eso dependerá del equipo que ustedes tengan. Lo importante es que cada radiotecnólogo tiene que, antes de usar el equipo, leer todas las instrucciones de él, pero al pie de la letra. Estos equipos son buenos, pero son muy sensibles. Un error y se puede atascar, se puede dañar, y la reparación de estos equipos es muy, muy cara. Con todo eso, este es un efecto de telescopio, o sea, el movimiento, los movimientos de rotación, los movimientos orbitales, o el beam one es un movimiento de arriba hacia abajo o de contrabalanceo que pueden estarlo haciendo en un momento de una cirugía. Sobre todo cuando están en ortopedia, que están metiendo un clavo, la entrada del clavo la tienen que ir viendo de diferentes ángulos, porque en un ángulo puede ser que están viendo que está hacia el centro, pero hay que cambiar el otro ángulo para ver si no se está yendo hacia abajo o hacia arriba. Entonces, todos esos movimientos lo tienen que hacer con un arco en C. Aquí tienen otro paciente, también es un esquema. Estos tienen mascarilla y todo. Se supone que debajo de todo esto deberían de tener un chaleco plomado, ¿verdad? Un collarín, y deberían de estar usando anteojos. Guantes plomados es raro ver. En el comercio son muy caros y en nuestro medio creo que ustedes no han visto ninguno. Aquí tenemos otro arco en C, ¿verdad? Ya un poco diferente, con un tubo un poco más largo.
un intensificador de imagen más plano. Estos más planos tienen mayor capacidad de visualización. Aquí tenemos, ustedes se fijan en este equipo, es un equipo de fluoroscopía. Se mira extremadamente sencillo y mucho más compacto que todos los que hemos visto, pero tiene la misma funcionalidad que los otros equipos. Y más, si ustedes se fijan, usa hasta 3 pantallas y tiene anexo 2 pantallas más. Y aquí miran un tablero que parece un juego de Nintendo o de esos Switch. Parece un equipo de juego, pero es que todo se puede comandar ahí. Todo esto que ustedes miran aquí se comanda con estas palanquitas. Pueden subir y bajar, lateralizar la mesa, hacerla hacia arriba, hacia abajo, subirla, bajarla, subir el tubo, bajar el intensificador. Este es el intensificador de imágenes. Miren que es plano, cuadrado. Significa que tiene mayor amplitud para valorar. Este es un tubo más amplio. Si bien es cierto, se mira compacto, pero son poderosos los tubos como el intensificador de imágenes. Y ustedes se fijan aquí la cantidad de monitores que tiene este equipo. Recordar la regla de oro cuando estén haciendo un estudio fluoroscópico. La regla de oro tiene que ver con la radioprotección. Dice la regla de oro que en cuanto más tiempo estén expuestos a la radiación, peor será. Entre menos tiempo, mejor será para el paciente y para ustedes. Dice que entre mayor distancia entre el paciente y ustedes es mejor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Cuando ustedes hacen un estudio en un paciente, hay radiación absorbida, que es la directa, y la radiación dispersa, que es la radiación que no absorbe el paciente y la distribuye hacia los lados. Normalmente esa radiación dispersa es absorbida por la persona que está adyacente. En este caso, la mayoría de los casos, el radiotecnólogo. Entonces, entre menos tiempo esté expuesto el radiotecnólogo a esa radiación dispersa, será mejor. Entre mayor distancia guarde el radiotecnólogo con el paciente, menor radiación dispersa recibirá. Y si agregado a eso utiliza un blindaje, en el caso de que el estudio no necesite estar allí con el paciente, sino que lo puede hacer a través del monitor como este que estamos viendo aquí, digamos que el paciente está aquí y solo se tiene que mover el paciente, usted puede estar acá. Aquí está un micrófono, por aquí, no lo miro aquí, pero el paciente oye y usted le dice, rótese a la izquierda, rótese a la derecha, y usted puede estar tomando todo el estudio desde acá, sin exponerse a la radiación. A eso hablamos de este blindaje. Entonces, esta regla de oro lo va a proteger a usted de esos efectos estocásticos. Si usted usa un lente plomado, rara vez le van a prestar uno. Los lentes plomados pueden costar entre $5,000 y $10,000. Son caros, por eso no los prestan. Pero sí debe tener un chaleco. Y el chaleco lo debe de cubrir bien, por debajo de las rodillas. Y debe de tener un collarín también para proteger su cuello. Todo esto debería de utilizarlo. Ojo, para los que les encanta chatear mucho, en muchas ocasiones a mí me ha tocado llamarle la atención a personas porque usan este chaleco, pero este chaleco en la parte de atrás no protege, solo son bandas. Y por estar chateando se dan vuelta y se exponen a la radiación en la espalda por estar chateando. Entonces, cuando estén en un estudio fluoroscópico, no chateen. Busquen su tiempo para eso, porque se pueden exponer a radiación. Este que estamos viendo aquí es un tipo de dosímetro. El dosímetro no protege a nadie. El dosímetro solo sirve para indicarle a usted qué tanta radiación absorbió y qué tan expuesto estuvo y qué tiene que hacer. Pero no le va a ayudar en otra cosa. Así que es importante, como radiotecnólogos,
Entender que un estudio fluoroscópico es un estudio diferente a una radiografía convencional, la cantidad de radiación mayor y los efectos estocásticos pueden ser mayores. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? El precio de los lentes dijo que entre $6.000. 5.000 a 10.000 dólares pueden costar, dependiendo la marca y qué tanto grosor tenga de plomo. Ustedes saben que el plomo, aún en los chalecos que ustedes usan, hay chalecos de 0.5 milímetros y hay de 1 milímetro. Los de 1 milímetro son mucho más pesados, pero protegen más. Los de 0.5 son menos pesados, pero protegen menos. Entonces, los lentes también, depende el grosor del plomo, depende si la cobertura de plomo solo está en la parte de adelante de los lentes o también hay lentes laterales de plomo, como en este caso. Vamos a verlo aquí. Si ustedes se fijan, hay un lente enfrente y hay un lente lateral. O sea, protege enfrente y protege de lado. ¿Sí? Eso de los milímetros va a depender de con qué equipo se trabaje, ¿verdad? No. Porque, ¿no? No. Esos milímetros depende del chaleco que usted compró. Cuando usted digamos, pero, digamos, cuesta tanto porque tiene 0.5, cuesta más porque tiene 1 milímetro. Ajá. Usted tiene que tener, cuando está haciendo un estudio, es el chaleco que usted encontró. Si encontró uno de 1 milímetro, va a ser bien pesado, pero tenga la seguridad que le protege mucho más. Si encuentra un chaleco menos pesado, usted sabe, este es de 0.5. Me tengo que cuidar un poquito más. Sigo la regla de oro siempre. Eso es la venta. Cada quien compra lo que puede llegar a comprar. ¿Qué puede costar un chaleco de 0.5? Bueno, puede costar $200, digamos. Pero uno de 1 milímetro le puede costar $350, $400. Usted sabe que es más caro porque hay más plomo. Protege más, sí. Pero si usted no tiene los $450, sino que solo tiene 200, va a comprar el de 0.5. Y eso varía. ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, concluiríamos con la clase del día de hoy y que pasen una feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.